Estamos en vivo, Isidora. Buenos días a todas las personas que, como siempre, todos los domingos nos acompañan para hablar de tartamudez, para hacernos llegar sus dudas, para ir normalizando el tema de la tartamudez de a poquito. Desde Chile saludamos a todo el mundo. El día de hoy me acompaña una fonoaudióloga del equipo de Fluir Más que se encuentra en el sur de Chile, en Valdivia. Así que bienvenida, Isidora Akebeque. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están acompañando hoy día. Soy Isidora Akebeque de Valdivia. Estoy haciendo actualmente teleterapia y también he comenzado últimamente a retomar las atenciones en consulta acá en Valdivia. Excelente, sí, así que ustedes saben, pueden contactarse con Fluir Más por interno, nos mandan un mensaje para ver la posibilidad de tratamiento. Si estás en Valdivia, aprovecha de atenderte con Isidora, si es que te interesa el tratamiento. Acuérdense que Claro. nosotras damos la oportunidad, pero sabemos que no todas las personas que tartamudean quieren o necesitan tratamiento, y está bien. Solamente que como somos fonoaudiólogas hablamos de terapia y de esas cosas, ¿cierto? Sí. Súper. Oye, Isi, cuéntanos, ¿dónde atiendes en Valdivia? Atiendo en un centro médico que se llama Novomed y en otro centro que se llama Postur. ¿Y quedan en algún lugar céntrico de Valdivia? Sí, Novomed queda frente a la primera comisaría de Carabineros, bien céntrico, y Postur queda frente al Coliseo Municipal, igual es cerquita del centro. Excelente, súper, Sí. súper. Bueno, cuando vaya a Valdivia voy a conocer esos lugares, porque hace mucho tiempo que no voy. Bueno, agradezco un montón a la gente que desde ya nos está mirando. Voy a poner aquí algunos comentarios. Camila Aguilar, nuestra fonoaudióloga de Puerto Montt, siempre Hola, presente, Cami. nos saluda. Hola, Cami. También Carla Rivas, bendecido día y muchísimas gracias por este importante tema. Saludos desde Perú. Gracias, Carla, por acompañarnos. Soy La González. Hola, feliz día, ¿cómo están? Mis saludos desde Caracas, Venezuela. Buenos días y muchas, muchas gracias por acompañarnos de distintas partes del mundo, de Chile, y nosotras somos muy felices cuando nos escuchan y nos hacen preguntas, así que, por favor, este espacio es compartido y ustedes tienen todo lo que pueden aportar en las preguntas, comentarios. Vamos a ir leyéndolos en la medida que vayamos avanzando en el programa. Valentina Romero también nos dice buenos días, nuestra fonoaudióloga de Osorno. Sí. Y quería contar, antes de que empecemos con nuestro tema, que nosotras estamos subiendo todos los videos de los lives a nuestro canal de YouTube. Por si quieren revisarlos todos, hemos hecho lives desde abril, creo. No sé. Bueno, no recuerdo. Antes, yo creo. Sí, empezamos a hacer lives, entonces para que los visiten, cada video lo vamos subiendo, ahí van a poder ver toda la información compilada, suscríbanse al canal, porque estamos subiendo permanentemente también otros videitos de interés y se vienen más sorpresas, obviamente, porque Fluir Más no para, siempre se nos ocurren cosas nuevas. Sí, aquí, mira, llegaron más personas, voy a aprovechar de saludar. Silvia Angélica Ugarte, buen día, saludos desde Ciudad de México. Saludos. Kevin Luna, I love you, Kevin, gracias por acompañarnos. También Marimar, saludos desde España, un placer volver a acompañaros. ¡Ay, lo leí en español! Muchas gracias por acompañarnos. Jenny Navia, nuestra fonoaudióloga de la quinta región de Valparaíso, Viña. También nuestra otra fonoaudióloga, Valentina Vargas, también está acompañándonos. Ella es nuestra fonoaudióloga de Teno, Curicó, y que prontito se nos va a ausentar por un tiempo porque viene Tomás Nicanor en camino. Sí. Amelia Sofía,
Hola, buen día desde República Dominicana. Fior, gracias por acompañarnos. Bueno, uy, más gente. Eli Moreno, Valparaíso, Chile presente. Gracias por acompañarnos. Víctor Citamul, muchas gracias también por estar aquí presentes. Bueno, el día de hoy tenemos preparados. ¡Ay! Otra persona más. Valeria Estefanía Zambrano, buenas. Muchas gracias. ¡Ay, me encanta ese gato! De la foto. También desde Panamá, Jessica Lisette González, muchas gracias por vernos. El día de hoy tenemos un tema que Isidora propuso para que compartamos, porque es un tema que es bastante frecuente en nuestros usuarios, en lo que las personas saben de tartamudez, etc. Cuéntanos, Isi, ¿por qué elegiste este tema? Bueno, les cuento que mi pareja es una persona con tartamudez. Entonces ahí estuvimos conversando qué tema le parecería interesante a él como persona con tartamudez. Y él me comentaba que antes de que yo le contara un poco más sobre la tartamudez, él pensaba que era la única persona que se le dificultaba algunos sonidos, le tenía miedo a algunos sonidos en específico, también a algunas situaciones como específicas, algunas situaciones comunicativas. Entonces, después de que yo le fui contando que era algo común, que habían hartas personas que les pasaba lo mismo, ahí él se dio cuenta. Entonces, por eso encontramos interesante este tema como para visibilizarlo un poquito más. Excelente. Y es un tema que estoy segura va a ser de mucha ayuda para quienes tartamudean. Muchas veces no conocemos a muchas más personas que tartamudean y no siempre tienen la posibilidad de escuchar que no están solos en esta forma de vivir las palabras o las situaciones. Entonces, agradezco harto el tema, Isi, porque creo que es súper interesante. Nos pueden ir dejando sus preguntas también a la larga durante la conversación. ¿Sí? Cuéntame, Isi, no sé con qué situación, palabra, te has encontrado, qué es lo que nuestros usuarios, tus usuarios en particular, te han contado del habla, cuál es su queja, sus preguntas frecuentes. Ya. Primero comenzando como por los sonidos más difíciles o palabras, por lo general, las que más se repiten son la P, la T y el sonido K, Q, ¿cierto? Mm. Son como los que más en la consulta las personas comentan que presentan dificultad o que le tienen miedo a las palabras que comienzan con esos sonidos. Ujú. Y eso es interesante porque también me imagino que te ha ocurrido a ti, que las personas te dicen, sí, es que me cuesta la P, la T, la K, y al nombrarlas no les cuesta. O sea, tengo Sí, problemas para decir la P, la T y la K, sí. ¿cierto? Y eso es algo que ya nos empieza a dar luces de cuál es el sentido o por qué ocurre esto. ¿Sí? ¿Cómo les Sí, explicas tú un poquito al principio, por ejemplo, cómo funciona? ellos me dicen, no, es que aquí en la consulta, hablando contigo, me siento cómodo, entonces no me cuestan esos sonidos. Ellos mismos como que se dan cuenta que no, estoy cómodo aquí y esos sonidos me salen súper bien, Ujú. pero son en ciertas situaciones, quizás donde hay más presión del tiempo o sienten ellos que es una situación más difícil y ahí le cuestan esos sonidos. Ujú. Y ese es un tema súper, súper interesante de conocer y de manejar como terapeutas. Y como padres, como madres de personas que tartamudean, familiares, etcétera, porque no es que los sonidos en particular sean los que cuesten, ¿cierto? Sí.
¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que yo le digo a las personas, mira, cuando dices tomate, la primera T está tensa, apretada, cuesta que salga, pero la segunda T de la palabra no se traba, ¿sí? Y ahí empezamos a cuestionar esta regla que dice, no, es que no puedo decir la P, no puedo decir la T, no puedo decir la K. Ese miedo que hay antes de decirla, que uno lo está pensando, eso igual dificulta harto la producción. Claro. Y también si analizamos un poquito esos sonidos, nos podemos dar cuenta que esos 3 sonidos, que son como los que más se repiten, igual son sonidos que requieren cierta presión para poder salir, ¿verdad? Porque son sonidos que nosotros les llamamos oclusivos, que se cierra una parte, ¿cierto?, de nuestra cavidad oral para que se produzca. Entonces, quizás eso sumado con el temor que tiene la persona a esa palabra, el temor a la situación, esa presión quizás aumenta y produce que el sonido cueste que salga un poquito. ¿Cierto? Y sí, y das en el clavo con esa afirmación, hablando de estos pensamientos o anticipación que le ponemos a distintos sonidos, palabras, etcétera, ¿ya? Y eso, vuelvo a decir, es relevante porque los papás se preocupan mucho. Lo digo por una experiencia de hace pocos días. Una mamá de un niñito me decía, ¡ay, Ana Karina, ¿sabes qué? Se traba cuando dice TR, CR, la PR, y entonces no sé qué decirle cuando lo va a decir. Y es difícil darle sugerencias a los papás porque en realidad no obedece a que el sonido en sí mismo sea difícil, sino esto mismo que tú mencionabas, el cómo anticipo que me va a salir, ¿me va a salir o no? ¿Qué pensamientos empiezan? Es como, ¡ay, esta palabra! ¡Ah, ahí viene, ahí viene! No, la voy a decir, y como tú decías, podríamos explicar eso, como tú decías, la P, por ejemplo, implica un cierre de labios y una interrupción del flujo de aire, ¿cierto? Para sacar el sonido. ¿Y qué es lo que pasa? Al anticiparnos y darnos cuenta que en realidad la persona trata de buscar sus propias estrategias siempre, lo que hace es poner más esfuerzo. Sí, sin darse cuenta, quizás poner un poquito más de tensión en esa zona para que tratar de que salga, ¿cierto? Y al final ahí lo que producimos es el efecto contrario. Ahora, sabemos también, porque claro, uno desde la fonoaudiología, nosotras no somos personas que tartamudean. Es difícil poder explicar cómo funciona desde nuestra mirada esto, de que el esfuerzo no nos ayuda a suavizar. Obviamente para quien tartamudea es muy difícil vivirlo día a día. Sí, ¿cierto? Y ahí igual nos ayuda harto para tratar de comprender un poquito más esos sonidos, la tartamudez voluntaria, ¿cierto? Ver dónde se produjo la tensión cuando nos trabamos en la P o cuando nos trabamos en la T, y ahí vamos analizando eso, ¿cierto? Súper, 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 súper. Oye, y si llegaron muchas personas a saludarnos, así que vamos a saludar. Sí, porque llegó mucha, mucha gente. ¡Chananán! Parece que a Andrea Milagros no la habíamos saludado. Hola, buen día. Carito Calvo desde Colombia nos saluda. Antonia Girón, buenos días. Siempre Antonia nos acompaña, gracias, desde Lima. También, bueno, Andrea es de Perú. Gracias por acompañarnos. Mirta Martínez desde Chillán. Chillán, tengo familia en Chillán. Muy bien, yo también soy parte chillaneja. Yesenia desde Guatemala, súper. Ayer hice un webinar
a una universidad de Guatemala y ahí lo pasé tan bien. Bueno, siempre lo paso bien hablando de tartamudez. Claudia Escobar, buen día, saludos desde Paraguay. Gracias, Claudia, Saludos por a Paraguay. acompañarnos. Renato, yo estoy tratando de visibilizar este tema a través de la fotografía porque también soy tartamudo y quiero que se conozca más. Saludos, Ana Karina. Buenísimo. Renato, por favor, escríbeme al WhatsApp. Tú tienes mi WhatsApp, me parece. O por último, sí, ponte en contacto conmigo. Porfi, porque mi cabeza de pollo se va. Fonoaudióloga Patricia Vilches, buenos días, saludos desde La Serena. Ella también es fonoaudióloga de Fluir Más. También Catalina Delgado, también nos manda saludos. Ella también es de Fluir Más desde Santiago. María Fernanda Vázquez, saludos, son increíbles. María Fernanda también estuvo aquí en entrevista hace un tiempo y pueden ver su video en nuestro canal de YouTube para que lo vean. Ella habla muy interesantemente desde lo que es el colegio y la tartamudez. Renato, saludos. Ana Isi desde Arica. Saludos. Celia Ticona desde Tacna, muchas gracias por acompañarnos. Laura Skidelsky, buen día. Laura, siempre nos acompañas también desde Argentina. Por favor, a las personas que tartamudean, papás, terapeutas, háganos preguntas de este tema, porque hoy día nos interesa tratar de analizar, explicar, compartir por qué se dan estas palabras o situaciones difíciles en tartamudez. ¿Te has encontrado, Isi, con algunos usuarios que no tienen estas complicaciones? Me ha pasado que hay algunos usuarios que me mencionan que en realidad no sienten algún sonido que sea como más difícil que otro. Sí. Pero lo que sí ocurre, por ejemplo, es que algunas situaciones sí sienten temor, más que alguna palabra, algún sonido. Claro. Alguna situación en específica donde tengan que decir algo con la presión del tiempo. Por ejemplo, algo súper común es cuando a uno le va al supermercado y le piden el RUT. Es una situación un poco estresante para varias personas que tartamudean porque uno está con la presión del tiempo de que tiene que decirlo rápido, de que hay más personas atrás, que tienes que decirlo bien. Son presiones que se va poniendo la persona. ¿Cierto? Y sí, y a propósito de eso, es interesante este granito de arena que aportamos domingo a domingo, porque la sociedad, las personas que no se dedican a tartamudez y que de repente se encuentran con nuestro live, empiezan a darse cuenta que detrás de la tartamudez hay un montón de emociones, vivencias, ideas, anticipaciones, miedos que uno no ve a simple vista. Sí. Y eso es importante para nosotros como sociedad, porque si nos damos cuenta que hay una persona que tartamudea en la fila del supermercado, nosotros tenemos que también aprender a ser pacientes para que la persona tenga el tiempo de poder decir lo que tenga que decir, aunque se demore. Claro, eso es algo, igual la sociedad como que está muy apresurada, quiere todo rápido. Ocurre con varias situaciones, por ejemplo, también con las llamadas. Es algo súper frecuente, por ejemplo, cuando uno llama a un taxi, se siente la presión del tiempo de que la persona que está al otro lado quiere que tú digas rápido la dirección. Y también a mi pololo le ha pasado muchas veces que la otra persona quizás se enoja porque se demora, incluso a veces cuando tiene una traba muy grande, la persona cree que están molestando. Entonces igual son situaciones un poco difíciles. Claro, y ahí viene la importancia de ayudar a quienes tartamudean de a poco, porque obviamente entendemos, y esto siempre trato de dejarlo claro y sí en los lives, porque
hablamos nosotras como personas que no tartamudean, pero que logramos entender un poco la vivencia. Y de a poquito tenemos que ayudar a quien tartamudea a empoderarse para que puedan creerse que en realidad merecen el tiempo que sea necesario para decir lo que quieren. Porque obviamente, sí, obviamente sabemos que la presión es grande, a veces es autoimpuesta, pero a veces la gente también reacciona mal. Y ahí es donde tenemos que intentar ayudar para que la persona diga, bueno, espérame, yo soy el cliente, no me apures, no sé. Sí, empoderarse de esa forma al final es lo que buscamos, ¿cierto? Que la persona no tenga miedo de pedir que la escuchen, de pedir que le den más tiempo en diferentes contextos. Porque al final es un derecho ser escuchado. Claro. Y también otra situación que es como bien común, por ejemplo, cuando las personas tienen miedo a alguna palabra, alguna situación, es comenzar a utilizar sinónimos, ¿cierto? Sí. Tratar de evitar algunas palabras o quizás el root, si siente que le cuesta el root, decirlo de otra forma. Son situaciones bien comunes. Estas conductas como de evitación. Eso es algo que merece la pena ser conversado. La evitación. Sí. ¿Por qué? Porque me acuerdo de algún momento, algún papá, alguna persona. Obviamente, volvamos a lo mismo. Siempre trato de ser bien cuidadosa porque no son críticas. Uno, desde lo que tiene a su alcance, trata de ayudar con lo que puede a la persona que quiere. Y la persona que tartamudea, con los recursos que tiene, trata de solucionar sus dificultades de comunicación. Sí. Entonces, esto no es que la persona lo haga a propósito porque quiere, sino que empieza a buscar dentro de lo que tiene, lo que sabe, lo que le resulta, y empieza a usar algunas estrategias. Ahora, ¿cuál es la desventaja de usar, por ejemplo, sinónimos al conversar? ¿Cuál crees tú? Lo que puede ocurrir es que a veces utilizar sinónimos o palabras que crean que puede reemplazar a la palabra que quieren decir, puede hacer de que cambie el sentido de lo que quieren decir, ¿cierto? O, por ejemplo, una situación común también que hemos conversado otras veces, cuando una persona va a comprar, por ejemplo, o va a un restaurante, quizás quiere tomar Coca-Cola, pero le tiene tanto miedo a ese sonido inicial, la Q, que va a pedir una Fanta. Y son situaciones de evitación, ¿verdad? Que igual es bueno ir trabajando. Sí, ¿y por qué es bueno trabajarlo? Porque nosotros, que no tartamudeamos, llegamos y decimos lo que queremos, ¿sí? Si por algún motivo no pudiéramos decir exactamente lo que queremos, imaginen la frustración que podríamos tener. O sea, en vez de decir, como tú decías, Coca-Cola, a lo mejor uno dice, ya, es una bebida, da lo mismo. Pero es lo que tú quieres tomar. ¿Por qué tienes que cambiar esa palabra si tú quieres tomar Coca-Cola? ¿Cierto? Entonces, imagínense esas situaciones, principalmente para quienes no tartamudean o no viven la tartamudez, para que lo podamos entender. Imagínense hacer eso permanentemente desde que se levantan en la mañana hasta que se acuestan en la noche. Yo conozco gente, y sí, a propósito de lo mismo, que, por ejemplo, viven en la calle Covadonga, van en el colectivo, y en lugar de decir, me deja en Covadonga, pueden decir, me deja en La Estrella, y tienen que caminar 10 minutos por no poder decir
el lugar. Ahora, conste, no es que no lo puedan decir, es que se traban al decirlo, ¿sí? No es que no lo puedan decir, es me trabo, con traba. Y quien tartamudea, como le tiene tanto temor a trabarse, no quiere volver a pasar por ese temor. Quizás en ese momento ni siquiera se va a trabar, pero con solo el miedo que produce recordar que quizás alguna vez se trabó con esa palabra, ¿cierto? Lo va a evitar. Y recuerdo que en algún momento, alguna vez no sé si en algún taller o algo, una colega me preguntó si se podía usar como estrategia terapéutica el hecho de que las personas cambiaran palabras. Y, es un tema difícil de comprender, pero la respuesta es no. ¿Cierto? No. No, porque al final, cambiando palabras, aparte de que es una carga mental súper grande, estar hablando y buscando otra palabra que trate de decir lo mismo, que muchas veces no vamos a encontrar una que quiera decir lo mismo que nosotros pensamos. Vamos a cambiar el sentido, aparte de esta carga mental, un lenguaje quizás un poco más desorganizado. Circunloquios, ¿Verdad? Tratando de describir quizás lo que queremos. Para no decir esa palabra. Para no decir esa palabra. Entonces, por eso no es recomendable. Y finalmente, lo que hacemos es seguir alimentando inconscientemente ese miedo a tartamudear. Sí, entonces, después viene otra situación y ya viene esa respuesta porque se nos cae el mundo, ¿cierto? Sí. Y eso, de verdad, a las personas a lo mejor de repente nos preguntan así, ¿cuáles son los tips de terapia? ¿Cómo trabajar? Cuando nosotras hablamos acá en estos lives de estas situaciones que tienen que ver con la vivencia del tartamudeo, es lo más importante dentro de la terapia, más que la técnica, porque tenemos que tratar de explicarle a la persona qué le pasa cuando se traba, ¿sí? Y por qué este miedo es tan limitante. Obviamente sabemos que no es cómodo trabarse, pero ¿qué es más cómodo? ¿Trabarse o tener que decir una tremenda historia para poder decir ni siquiera lo mismo que queríamos decir? Ahí uno empieza a poner en la balanza, comunicarme con trabas me hace sentir mejor, obviamente sabemos que hay una carga todavía de la tartamudez, me hace sentir mejor que el no decir lo que quiero cuando quiero. Sí, es importante que intentemos hacer entender eso a nuestros usuarios, que quizás tantas estrategias de evitación no es positivo, ¿verdad? Porque los hace sentir mal a la larga. Sí. ¿Cierto? Oye, Isi, hay mucha gente que nos habla, estoy tan feliz, toda la gente nos acompaña. Bueno, quiero saludar aquí Camila Obreque Rebolledo, desde Temuco, también es fonoaudióloga de Fluir Más. Jenny, el otro día compartiste una foto de Bolivia, extraño La Paz, me encantó esa ciudad. Saludos, un gusto escucharla todos los fines de semana, un abrazo desde La Paz, Bolivia. Claudia Pastén, saludo desde México. Iracema Villeda, Villeda. Hola desde Guatemala, muchas gracias por compartir temas tan interesantes, bendiciones. Gracias. Renato, lo difícil en pandemia es la tartamudez por videollamadas. Una situación de la que Buen tema. Vamos a hablar. Sí. Doble versión, te escribiré. Walter Pedrola, buen día, hermoso cómo explican cómo sucede la tartamudez. Soy una persona disfluente desde Bahía Blanca, Argentina. Gracias, Walter, por acompañarnos. Karen Mancilla, buenos días. Mi hijo tiene problemas cuando tiene que decir presente en sus clases online. Saludos desde Copiapó. Asociado con lo que nos decía Renato, ¿cierto? Lo vamos a anotar ahí para que lo conversemos. Ahora, aquí solo me quiero detener un poquito. Cuando decimos, por ejemplo, en este ejemplo, el decir presente,
Hay dos cosas. Una cosa es que puede haber miedo para decir esa palabra o que nosotras como papás nos preocupemos porque cuando dice presente se traba. También ahí tenemos que conversar de eso. Hoy sí hay muchos temas Sí, interesantes de la tartamudez. se puede Claudio analizar muchas Sepúlveda, cosas. sí, Claudio Sepúlveda. Tengo 45 años y nunca se me habló desde niño este tema en mí. Y Claudio, sabemos que eh, el dolor del silencio y la culpa que quien tartamudea muchas veces lleva porque nunca se habló de la tartamudez es algo que queremos empezar a cambiar. Así que muchas gracias por acompañarnos y por decirlo, para que otros papás se atrevan a hablar de la tartamudez, se atrevan a normalizar esto, porque no es justo que lo pasen mal si solamente se traban, ¿cierto? Nada más que eso. Andrea Milagros, ser muy redundantes, eso podría pasar. Claro, cuando la persona no quiere decir una palabra, Ahí se, buscamos otra forma de decir la verdad y podemos redundar mucho rato para tratar de decir algo. uh-huh. Claudio Sepúlveda, trabarse y ver que las personas sepan eso en ti. Es terrible esa sensación. Claro, claro. Y aquí, obviamente, estamos nosotros hablando de la tartamudez, de quién tartamudea, de cómo se siente. Pero también hay una sociedad que tenemos que educar, como decíamos al principio. Sin embargo, Claudio, te invitamos a que veas todos nuestros lives, porque también es muy importante el quitarle para nosotros el peso a la tartamudez. ¿Sí? La tartamudez muchas veces se nota, es evidente, y el tratar de esconderla hace que empeore y que nos sintamos mucho más incómodos. ¿Sí? Sí, Pero obviamente todo esto es un proceso y son miles de cosas que uno tiene que hablar, conversar, entender. No es magia y no es obligación que lo hagan de un día para otro. Sí, eso también es importante. Dense tiempo cuando quieran hacer alguna terapia o iniciar ustedes mismos su propio proceso de descubrir cómo es su tartamudez y todo. Dense tiempo, dense tiempo. Todo toma tiempo. Jenny, también desde la quinta región, nuestra fonoaudióloga. Tan importante lo que dicen, entender la tartamudez y sus vivencias más que el uso de técnicas. Como fonoaudiólogas, muy 100% tenemos que hacerlo. Renato dice, cuando hacía charlas en colegios decía, hola, soy tartamudo, pero también fotógrafo y de eso voy a hablar. súper Excelente, bien, ¿verdad? Quitar súper. el peso de tratar de ocultarlo y decirlo abiertamente. Yo Uh-huh, tartamudeo, pero es solo una característica de mi habla, nada más. uh-huh. Y pensemos en qué pasa cuando uno le dice a la persona, por ejemplo, si a mí me tienen que sacar un diente porque me lo tienen que arreglar, voy al dentista y no me pueden poner ninguno de reemplazo. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo que atender usuarios después con mi diente menos y voy a andar así como así, súper incómoda, tratando de que no se note. Mientras que si digo, ¿saben qué? Fui al dentista con un diente menos, así que perdónenme si se escucha raro, me saco ese peso de tener que esconder lo que me Sí, está pasando. Sí, sé que no es la misma dimensión de la tartamudez, pero como ejemplo puede ayudarnos a acercarnos a cuál es el sentido de decir, sí, yo tartamudeo, pero voy a hablar de otra cosa. Sí. me encantó tu analogía. Tratar de ocultar algo que a uno le incomoda y que tú sabes que igual se va a ver, pero los tratas de ocultar, es un peso muy grande. Y tratando como de liberar ese peso, va a ser mucho más fácil poder quizás hablar o exponer lo que tengas que decir, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y Renato dice, sí, un peso menos y que se dispongan a escuchar.
Ahora, hay procesos para todo, o sea, aquí vuelvo a insistir siempre, siempre. No son reglas, no es algo que hay que hacerse ahora ya. Todo toma tiempo. Cuando uno esté listo Sí. lo va a poder hacer. ¿Sí? Pero es bueno que lo hablemos, que veamos que hay más de una alternativa. No solamente el esconder la tartamudez nos va a llevar a la libertad que queremos. Al revés, nos va a dejar más prisioneros de esconder, esconder, esconder. Ya. Y quizás hablando un poquito de la situación que nos comentaba Renato, Ujú. que es súper común, el tema de que a las personas con tartamudez tengan miedo en esta nueva modalidad de videollamadas, de clases online, de reuniones de trabajo. Es un tema súper importante. Ujú. ¿Y por qué crees tú que se hace difícil? Yo creo que por lo que me han comentado mis pacientes y mi pololo que también siente dificultad en este aspecto, es que siente que lo están mirando fijamente en la cámara o que si tiene un bloqueo se va a notar mucho. Más que nada es el miedo de que se den cuenta que va a tartamudear. Ujú. Entonces ahí Claro. vienen igual algunas conductas de evitación. Por ejemplo, no prender la cámara en las clases online. O decir que la cámara está con alguna dificultad. O el micrófono. O el micrófono se echó a perder, ¿verdad? Ujú. Son conductas de evitación para tratar de evitar esa situación. ¿Verdad? Y lo importante, eh, como para reforzar eso, es, claro, eh, evito el momento para sentirme seguro porque no me quiero Mm, exponer a algo, pero ¿cuál es la consecuencia después? Las claro, personas no, las personas se van a olvidar, pero quien tartamudea está todo el día probablemente diciendo, ay, ¿por qué no lo aprendí? Ay, es que no puedo, es que, ay, ¿por qué? Debí haberlo hecho. sí. Y las consecuencias, Ahí si ocupamos la balanza, como tú decías, al final, ¿qué me trae peores consecuencias? Prender la cámara y que vean quizás que me bloqueé y después se van a olvidar, o sentirme mal porque no lo hice, ¿verdad? ujú, Ir viendo esa balanza, ver qué situación al final me trae algunas consecuencias. sí, y es un tema súper individual, cada Sí. persona es un mundo. Ahora, hablando de esto del decir presente o en las videollamadas, me ha pasado que como ahora las clases están siendo online, los papás se dan cuenta mucho más de las difluencias de sus niños al querer participar en clases. Mm, No es que estén más trabados, sino que lo ven más, lo ven así como, oh, sí, cuando está en clase, en todo momento se traban. Y a veces, solo a veces, esto no es una generalización, es más la incomodidad de los padres en la tartamudez cuando su hijo está tratando de explicar algo que la incomodidad que el niño pueda llegar a sentir. Esa es una opción. O sea, a lo mejor, por ejemplo, este niño que nos mencionaban, que no dice presente, puede que lo diga con traba, mm. pero lo diga. Entonces, claro, yo como mamá me angustio porque, ay, es que se traba tanto y se demora en decir presente, pero el niño lo hace, ¿cierto? Ahí Sí. también ponemos en la balanza, y también la balanza la usamos con los papás, es como, Mm. pongamos en la balanza, ¿qué es mejor? ¿Que su hijo no diga nada o que lo diga con traba? ¿Cierto? Y sabemos que es un trabajo de entender, conocer, etcétera, no es una regla y algo fácil de aplicar, Sí, ¿sí? es súper difícil, igual a veces que los padres comprendan eso, ¿verdad? Porque a veces lo que los padres buscan es la fluidez total, más que la comodidad, que al final es lo que
nosotros como que queremos promover la comodidad de la persona con tartamudez al hablar libremente, que él se sienta cómodo, más que buscar una fluidez total. Y que quien tartamudea se sienta libre, ¿cierto? Súper Es una... importante. Sí, sí. Respecto de las clases online, algo quería mencionar. Ojalá que haya hartos profesores, profesoras viéndonos. ¿Por qué? Sabemos que hacer las cosas online, ay, es un caos. Complica un montón Sí. el respeto de turnos, de que todos los niños hablan, que hay uno o dos estudiantes que hablan, se llevan toda la atención, todos los comentarios de la clase. Y creo que como profesores es muy importante establecer los límites antes de empezar las clases. ¿Por qué? Porque yo lo digo con otros usuarios, no solo con tartamudez, que quieren hablar, se demoran un poco más o les cuesta explicar la idea, y hay otros compañeritos más avasalladores que responden y que hablan y no les silencian el micrófono. Entonces, Sí. en este contexto online es súper importante que para cualquier estudiante, especialmente para quien tartamudea, que va a necesitar un poco más de tiempo para expresarse, tratar de silenciar los micrófonos de todos los niños para que todos tengan la posibilidad de practicar. Yo sé que hay algunos papás que a lo mejor no están viendo qué les pasa, sus niños a lo mejor no tartamudean, pero todos hablan y el niño se frustra porque quiere decir algo y no puede. Sí, me ha pasado mucho que los padres me comentan eso que tú decías, Mm. que el niño tiene todas las ganas de responder una pregunta que hizo el profesor, activa el micrófono y se traba y le cuesta decir lo que él desea y viene otro niño, prende el micrófono, responde. Entonces igual es importante que los profesores, ¿cierto?, puedan darse cuenta de esas situaciones, tratar de promover un poquito más el respeto de los turnos de conversación, darle más tiempo a los alumnos. En realidad, todos merecemos el respeto del tiempo, tengamos tartamudez o no. Son conductas comunicativas básicas. Uh-huh. Y sabemos que es difícil, profesores. No es una crítica a ustedes, sino es Sí, para es tener súper ojo. difícil. Ojo, porque Aparte a con veces... tantos niños que todos quieren hablar, Sí, no es fácil. sí. Bueno, voy a saludar de nuevo porque, ¡ay!, que se nos llena de comentarios. Iracema Villeda. Hola, tengo un niño que tartamudea. El padre y abuelo tartamudean. Pero cuando pasa un tiempo en casa de los abuelos maternos, disminuye. Luego regresa a este ambiente y vuelve a hacerlo. ¿Qué sería bueno hacer? ¿Y si se te ocurre alguna recomendación? A ver, estoy leyendo bien, que como es largo. Por lo que entiendo, este niño vive con el papá y el abuelo que tartamudean, y al parecer en la otra casa no hay nadie con tartamudez. Creo, ¿cierto? Algo así entiendo. Yo igual entiendo eso. Y después cuando regresa como a la casa de la mamá, Sí, del papá. cuando regresa a casa del papá, vuelve a tartamudear. Uh-huh. Pero dice que disminuye nomás. Mm, Sí, es importante, Iracema, que entendamos que la tartamudez es una condición. Dependiendo de la edad de tu hijo, podemos estar hablando de una tartamudez más persistente o quizás temporal, pero en realidad hay que ver qué factores hay en el ambiente distintos en ambas familias. sí, súper importante ver, por ejemplo, lo que hablábamos, cómo está el respeto de los turnos de conversación, ¿verdad?
qué actitudes hay frente a las trabas del niño, cómo es la velocidad del habla en la casa, ¿verdad? Sí, no porque haya familias con tartamudez, que es algo que no podemos evitar. O sea, si mi papá tartamudea, mi abuelo tartamudea, yo tartamudeo, está la tartamudez. Pero quizás están intentando siempre hacer muchas preguntas para que respondan, o no respetan los turnos, a lo mejor hay una persona que responde por todos, o que interrumpe a quien tartamudea. Todos esos factores chiquititos hacen una gran diferencia en la fluidez que la persona pueda tener en ese momento, ¿cierto? Sí. Sí. Y también un mito que se me viene a la mente con respecto a esto es que algunas personas piensan que el niño está imitando a los familiares, ¿verdad? Ujú. Todavía es un mito bien común dentro de la población que porque algún familiar o algún amigo tartamudea y el niño empezó a tartamudear, es por imitación. ¿Cierto? Que es un Ujú. mito que tenemos que derribar porque hoy en día se sabe que la tartamudez no ocurre por imitación, sino que tiene una base neurobiológica. Ujú. Sí, así que lo que te recomendamos, Iracema, es consultar con un especialista en tartamudez para que te pueda guiar. Pero no es culpa de los padres o de las personas que tartamudean. Hay que ver qué pasa en la comunicación en general. ¿Sí? Es importante También ver ese aspecto. San Cámara, bonjour, bonjour, no sé francés, o Creo que es será hola. creol, creole, tampoco sé. Renato dice, ayer hice una videollamada y una chica que no sabía dijo que se cortaba la conexión y luego entendió. Cosas que pasan. Yo creo que ahí es importante el explicar, Mm, ¿cierto? Así que, claro, son cosas que ocurren por desconocimiento. ujú, Entonces, igual explicarlo, explicarle a las personas por qué ocurrió eso, enseñarles, es súper positivo. ujú. Ah, mira, levanta la cabeza ahí sí, porque no nos vamos a ver aquí. María Fernanda nos dice, olvidamos a veces que las diferencias son maravillosas, que en la tartamudez sí hay un problema de fluidez, pero tenemos tantas otras habilidades. Es importante darnos cuenta que somos seres increíbles, aceptarnos y dejar de esconder nuestras debilidades, que son esas mismas las que utilizamos a nuestro favor. Gracias a ustedes por dar a conocer este tema, nos hace sentir seguros. Ay, gracias María Fernanda por tus palabras. Ese es el objetivo, visibilizar, hablar, contarles también que la fonoaudiología ha cambiado. Voy a aprovechar de hacer publicidad en este momento, que nosotros como Fluir Más atendemos en Chile y el extranjero. Gracias a los lives, yo creo que ustedes pueden ir dándose cuenta de a poco cuál es la mirada que como terapeutas tenemos también de la tartamudez. Muchos probablemente han tenido malas situaciones o malas experiencias previas con fonoaudiólogos y lo sabemos, ¿sí? Pero nosotras estamos dispuestas a ayudarlos a ustedes a cambiar esa mirada de que la fonoaudiología nos sirve, porque en realidad estamos convencidas de que la calidad de vida de quien tartamudea siempre puede mejorar y, y que la tartamudez es algo que necesitamos entender para empezar a aceptar y hacer cambios que traigan puros beneficios positivos a nuestra vida. Sí, súper importante, igual conversar estos temas, visibilizar la tartamudez, que las personas que tartamudean sepan que no son las únicas personas que tartamudean, no son las únicas personas que le cuestan esos sonidos o les temen, no son solamente ellos los que les da quizás un poco de miedo ir al supermercado porque les van a pedir el root. La idea es que vayamos viendo que son situaciones comunes, ¿verdad? Ujú. Como comentaba al principio, el tema nació porque mi pololo, que es una persona que tartamudea, él pensaba que era la única persona en el mundo que le ocurría eso. Ujú. Entonces la idea es que lo vayamos visibilizando y que no son los únicos, no están solos.
hay harto apoyo que podemos dar, ¿cierto? Sí, sí, y que en la medida que compartimos la carga, se hace mucho más liviana, ¿cierto? Es bueno saber, por ejemplo, yo les quería mencionar, ahora recordé otra situación difícil, que es la lectura en algunas ocasiones, ¿sí? Esto es importante porque me han preguntado en algunas oportunidades terapeutas, me dicen, Ana Karina, esta persona habla bastante fluido en habla espontánea, pero se traba un montón al leer. O al revés, esta persona se traba un montón cuando habla, pero lee con mucha fluidez. Bueno, la tartamudez es así de distinta, de diversa, miles de factores, hay gente que puede, gente que no puede, etcétera. Pero lo que a mí me sorprende y me pasa es que las personas cuando leen anticipan visualmente ese sonido difícil. Entonces, obviamente, vienen y ven una palabra que empieza con tere, oh, y ya desde antes se sienten trabados porque les asusta la situación de tener que decir esa palabra. No sé si Sí, te ha pasado. sí, muchas veces eso ocurre con la lectura, que es el temor, con solo ver el texto y ven que hay muchos de esos sonidos que les temen y eso obviamente va a aumentar quizás las trabas, va a aumentar el miedo, nos vamos a poner quizás un poquito más tensos y se nos va a dificultar un poquito más. Y aquí viene esta respuesta automática de, uy, lo hago con más fuerza, Mm, me voy a preparar y voy a empujarlo, que es lo que hablábamos, son los recursos que la persona tiene en ese sí, momento, claro. ¿cierto? Y como tú decías, también es tan variable la tartamudez que hay personas que en la lectura no tartamudean, ¿cierto? Ujú. Es Sí, muy variable. sí, sí, así es esta condición. Y creo que eso es lo que más intriga a quienes tartamudean, a los papás de quienes tartamudean, porque cuando empiezan a conocer a otras personas con tartamudez, se dan cuenta de que no es un patrón único Mm. y que además la tartamudez con los años, con las vivencias va cambiando. Y también Ah, respecto a eso, la variabilidad, que quizás van a haber días o momentos en que la persona no va a tartamudear, y quizás otros días, otros momentos va a tartamudear mucho. Y esto corresponde a la variabilidad propia de la tartamudez. ujú, claro. Me acordé de otra situación difícil que, bueno, no sé si es difícil, pero que cambia la fluidez de la persona, es el interlocutor. Mm, absolutamente. Cuando las personas comentan eso, que cuando se sienten cómodos con una persona hablando o sienten confianza, o las personas, o el interlocutor quizás habla un poquito más lento, respeta los turnos, se traban menos, ¿verdad? Son situaciones que ocurren. Sí, sí. Y obviamente cuando hay una persona que solo con mirarla te da sensación de que no me va a esperar, Mm, no me va a entender, etcétera, la anticipación también hace que se nos haga más difícil, obviamente, el interactuar con esta persona y probablemente nos trabemos más. sí. Y aquí hay otro dato curioso que también lo hemos conversado nosotras en las asesorías y todo, que cuando los papás llevan al niño al colegio, en el colegio los profesores no notan la tartamudez. Es como, no, un poquito, pero no nada. Mientras que en la casa se traban todo el rato. Y los papás se sienten muy culpables porque dicen, ¿qué estaré haciendo? ¿Por qué se traba tanto conmigo? Me tiene miedo, no sé. Y Mm, ahí tenemos que siempre mirar un poquito más. Puede ser, como mencionábamos recién, que las conductas comunicativas sean un poco exigentes
Y eso haga que el niño efectivamente se trabe más porque trata de evitar la tartamudez, o todo lo contrario, que el niño se siente tan cómodo que se traba todo lo que tiene que trabarse, porque está en su ambiente seguro. Entonces, son muchísimas variables que necesariamente tenemos que observar cuando nos encontramos con alguien que tartamudea y su familia. Sí, eso es importante que los padres lo entiendan, que el niño si tartamudea quizás más en la casa, como tú decías, quizás es porque habla más, se nota más, se siente cómodo en ese ambiente y por eso tartamudea más ahí. Son tantas variables que ocurren que tenemos que irse explicando a los padres. Sí, cada caso es distinto. Sí. Cada caso es distinto. Bueno, parece que la gente se quedó dormida o estamos demasiado fome y nadie nos comenta nada. No hay ninguna pregunta ni nada, así que por favor vayan haciéndola porque ya nos quedan 5 minutitos para ir terminando. Aprovechen. Si es que nos están viendo igual personas con tartamudez, que nos cuenten quizás qué palabra ellos sienten un poquito de miedo o qué situación les incomoda quizás un poquito más. Que nos cuenten, ¿cierto? Sí. A ver, yo como curiosidad, ¿qué puedo contar? De alguna persona que alguna vez me dijo algo que me haya llamado la atención. Por ejemplo, hay personas que les da tanto temor pedir algo en un negocio. Por ejemplo, voy a comprar pan. ¿Sí? Me dijeron que compre 1 kilo de pan. Ok, voy a comprar 1 kilo de pan. ¿Y qué hago? Veo cuánta gente hay en la fila. Si hay 5 personas, mejor me doy una vuelta. Después vuelvo a mirar, hay 2 personas, ya me quedo. Y empiezan a llegar personas atrás. Y empieza a aumentar esta ansiedad de, hoy me van a mirar, me van a apurar, etcétera, que al final la persona no dice lo que quiere y dice, quiero 10 kilos de pan, por ejemplo. Y son situaciones reales, que a lo mejor para uno es, claro, puede ser hasta gracioso y la persona lo cuenta y dice, hoy sí, esto me pasó. Pero cuando nos vamos a la vivencia de ese momento, cómo la persona lo elaboró y lo mal que lo hizo sentir, es un tema. Entonces, evitar no es la solución. No es la solución. Bueno, aquí tenemos algunas. Súper difíciles. Iracema nos da las gracias por la respuesta. Walter Pedro dice, qué loco, yo cuando leo en soledad se me esfuma la disfluencia. Sí, muchas personas dicen que cuando hablan solos no hay tartamudez. Esto puede ser porque no hay un interlocutor, quizás. Sí, o no sienten la presión, ¿cierto? De que alguien los está escuchando, o no sienten el miedo de tartamudear, porque no hay otra persona. Claro, y también pasa cuando hablan con perritos, con gatitos, tampoco hay tartamudez. También cuando hablan con niños o bebés, me han dicho que tampoco tartamudean. Llegué tarde, pero no si ya hablaron de algunos tips para los padres. Bueno, siempre, cuando decimos, hablamos de tips, una de las primeras cosas es como padres aprender a perderle el miedo a la tartamudez. Sí. Sí. A lo mejor nuestro niño se traba un montón, pero no deja de hablar porque está comunicándose. Y ahí tenemos que, como padres, aceptar que la comunicación es más importante que la cantidad de trabas que mi hijo tiene, si él no se limita por esto. Claro, como decía alguien un día en un live que vimos, que nosotros lo más importante es buscar la F de felicidad más que la F de fluidez, ¿cierto? Y eso parte por los padres. Sí. ¿Sí?
Ahora, ¿qué situaciones extremas me han ocurrido? Que cuando los niños ya se empiezan a dar cuenta que les cuesta, que es lógico, porque la tartamudez la siente la persona, niños chiquititos le dicen a los papás, papás, no puedo hablar. Y eso es algo muy triste y duro para los padres. Y en ese contexto, lo ideal es decirle, no te preocupes, hay palabras que pueden ser un poquito más difíciles, pero las vamos a practicar, lo decimos juntos, ¿sí? Y es importante validar este sentir del niño, porque se siente frustrado, es lógico, no le salen las palabras. En lugar de ocultar y decir, no, no importa si hablas bien, hablas súper bien. No, me estoy sintiendo mal, entendamos que por qué se siente mal, porque es lógico, y le damos una solución. Sí. No es problema para mí, te voy a esperar. Y también, justo lo que tú mencionabas, quizás hay cosas que sin darnos cuenta decimos, por ejemplo, cuando un niño está tartamudeando, decimos, no, es que está hablando mal. Entonces ahí llegamos como a la discusión de qué es hablar bien y qué es hablar mal. ¿Cierto? Sí. Al Uy, final es importante que no le demos una connotación negativa a la tartamudez, porque tartamudear no implica hablar mal. claro que Es sí. algo súper importante. Renato dice ser tartamudo y usar mascarilla. Otra complicación. Me encantan estos lives. Tenemos a nuestro fan número 1 ahí, Renato. Pero también me ha pasado lo contrario, que hay personas que dicen que usar mascarilla les acomoda. Entonces Sí, hay de todo en realidad. sí, la tartamudez es tan variable como cada persona que tartamudea. Marisol, buen día. Soy nueva viendo sus lives. ¿Han habido algunas técnicas para la tartamudez? No, Marisol, no hemos hablado hoy de técnicas, pero sí muchas cosas que te pueden servir para entender la tartamudez. Así que yo te invito a que puedas ver los lives, están en Facebook y también están en nuestro canal de YouTube, para que lo visites, Fluir Más. Abordaje clínico de la tartamudez. Y suscríbete. Suscríbete. Sí. Y Eli Moreno dicen, se borran mis comentarios. Hoy sí, hay una cosa, hay algo que pasa en Facebook que yo no entiendo muy bien, no soy tan tecnológica, que va ocultando algunos comentarios y después del live los veo, pero no te preocupes, Eli. Cualquier pregunta puedes escribirla después o el otro live. Es bien raro eso de Facebook. Pasa. Sí, pero pasa. Bueno, Sí. En fin. Gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron. Quiero dejarlos invitados a que nos veamos en 2 semanas más. ¿Por qué? Porque el próximo domingo tenemos elecciones en Chile. Vamos a votar por el apruebo y por la Convención Constitucional. Entonces, no podemos estar con ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es saltarnos el próximo domingo el live, pero el subsiguiente retomamos con toda la fuerza, ¿ya? Así es. Para que no nos extrañen, vuelvan a ver nuestros lives antiguos, hay hartos con los que se pueden entretener, así que no nos extrañarán tanto. ¿Sí? Bueno, Isidora, te agradezco un montón el haber compartido con nosotros este tema tan interesante y te dejo la palabra para que te despidas, para que des tus redes sociales, lo que tú quieras. Sí, muchas gracias por la invitación de hoy día. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando, que nos estuvieron haciendo preguntas, comentarios. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, que es flga.isiaquebeque, o también me pueden encontrar en Facebook como Isidora Quebeque. Así que ahí cualquier cosita me pueden contactar en las redes sociales. Perfecto, y obviamente está toda la información en nuestras redes sociales de Fluir Más. Recuerden que Isidora atiende en Valdivia. Ya estás haciendo atenciones presenciales, ¿cierto? Sí, ya regresé a la consulta.
Maravilloso. También está la opción de teleterapia. Así que tenemos esas dos opciones de atención. Y ha funcionado súper la teleterapia. Yo estoy como bien contenta y sorprendida porque es como, es lo mismo. Sí, me encanta. Así que las personas que se animen, que es lo mismo que una atención presencial, ¿cierto? Se obtienen resultados. Así que súper bien, ha funcionado súper bien esta nueva forma de intervención. Sí, bueno, aquí mucha gente nos agradece, gracias a ustedes, chicas, chicos, todo lo que nos acompañan siempre. Muchas gracias por todo y nos vemos en 2 domingos más. Sí. ¿Ya? Así que muchas gracias, que estén muy bien. Sí. Adiós. Adiós.